todos estos trastornos o todos estos síntomas, mejor dicho, pueden estar siendo algo que la persona pues vaya desarrollando y que puede ir haciendo de que se vayan pasando de unos síntomas a otros. Es bastante frecuente que se pueda trabajar y se pueda mejorar alguno de estos síntomas y pueda aparecer otro. ¿Cuáles son las creencias que están detrás de este tipo de situaciones? Aquellas creencias que llamamos erróneas o falsas. La persona que tiene TOC está convencida de que el tener esos pensamientos equivale a que pueda volver a hacer ese comportamiento o que lo pueda hacer de una manera que no sea capaz de controlarlo. Por lo tanto, hay en este momento dos explicaciones clave de por qué las personas con TOC tienen esa necesidad de estar pensando y controlando esa situación y de hacer ese comportamiento compulsivo. La primera explicación sería que la persona está en ese momento viendo que hay un peligro y lo que quiere en ese momento es evitar ese peligro a toda costa, con lo cual necesita en ese momento saber, conocer, tener información y para ello empieza a pensar, empieza a darle vueltas y luego necesita contrarrestar esa idea. ¿Por qué? Porque una de las creencias que tiene que son erróneas es que si algo en este momento estoy pensando es porque es importante. Si estoy pensando en algo es porque lo puedo hacer. Y por lo tanto hace como una especie de equiparación entre pensamiento y comportamiento. Con lo cual la persona, en el momento que ve que detecta un peligro, piensa que tiene que estar en este momento haciendo algo para preservarlo. Con lo cual tiene el pensamiento y además tiene la compulsión de hacer algo para contrarrestarlo. Otra explicación sería de que la persona, aunque no esté en ese momento en peligro o no perciba peligro, piensa que puede estar en peligro. Por lo tanto, es una anticipación de esa situación y lo que necesita es controlar. Lo que necesita es hacer algo para evitar que esa situación pueda acarrear luego un problema mayor. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la persona pone en marcha toda una serie de comportamientos, de conductas, de ideas para neutralizar, contrarrestar esa situación. Tanto si es la explicación A como la B, te darás cuenta de que la persona al final necesita estar empleando muchísimo tiempo para hacer que esa situación pueda bajar el nivel de ansiedad que le representa o que pueda sentir que controla gran parte de esa situación. Si te das cuenta, todas estas creencias al final hacen que la persona siempre esté con una preocupación, con una sensación intensa. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico de este tipo de trastornos? Si este trastorno no se trata, puede ser que al final sea una situación crónica y que puede oscilar en el tiempo. Puede haber temporadas en las que la persona esté muchísimo mejor, que maneje mejor este tipo de situación y puede haber temporadas en las que empeore. ¿Cuál es el inicio de este tipo de trastornos? ¿En qué edad empiezan las personas con TOC a desarrollarlo? Normalmente se suele empezar a desarrollar en la adolescencia y en la primera edad temprana de la etapa adultez. Pero también es cierto que puede desarrollarse en la infancia. Hay muchísimos casos de niños que desarrollan este trastorno en edades muy tempranas, a partir de los 5 o 6 años ya pueden empezar a tener ciertas necesidades de estar en ese momento preocupados y darle vueltas a las cosas, o suelen preocuparse mucho porque sus padres no están en ese momento con ellos o porque sus padres tienen que ir a hacer alguna gestión o algún recado y en ese momento pues les falta uno de los progenitores, o incluso cuando están en el colegio, en la guardería o en el colegio primaria, están muy pendientes de si sus padres están en ese momento en casa o si están en el trabajo o si no van a ir a la hora a buscarlos o si mandan a otra persona a buscarlos al colegio y necesitan tener esa sensación de que sus padres están continuamente bien. Incluso pueden tener muchísimos miedos a poderse ir de colonias, a salir de su entorno, de sus situaciones que para ellos son situaciones seguras. Por lo tanto, podemos decir que a pesar de que es un trastorno que se inicia en la adolescencia normalmente y en la etapa de la adultez temprana, podemos ver que hay muchos casos que se inician en la infancia. Ya tenemos de alguna forma una idea de qué es el trastorno, qué es lo que realmente piensa o qué creencias son las que tiene la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, y esto nos lleva a hacer un pequeño paso en adelante, y es qué factores o qué puede ser lo que predisponga que una persona
tenga sobre todo muchas más posibilidades de desarrollar un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando se hacen estudios para mirar qué es lo que normalmente hace que una persona tenga TOC, siempre hay una cosa que prevalece, y es que se ha visto que hay un déficit de la serotonina, un neurotransmisor que necesitamos y que está implicado en los afectos, en las sensaciones de estimular lo que pueden ser los estados emocionales de alegría, de sentirnos bien. Si una persona tiene una carencia importante de este neurotransmisor, de la serotonina, puede ser que tenga muchísima más probabilidad de poder desarrollar un TOC. También es cierto que es un componente que vemos que tiene una alta prevalencia hereditaria. Cuando en una familia hay varias personas o hay una cadena en la descendencia en la que vemos que hay normalmente pues algunos de esos elementos y de esas personas que tienen TOC, es muy fácil que veamos que ese componente genético tiene una alta prevalencia de poder estar haciendo de que las próximas generaciones tengan TOC. Si además tenemos un ambiente en el que podemos sentirnos inseguros, donde incluso puede haber algún acontecimiento, una situación traumática o algo que pueda ser una sensación de anticipación o de miedo o de sensación de pérdida o de ansiedad, puede hacer que esto sea un precipitante y que pueda hacer que la persona que ya tenga una predisposición genética, que además tenga una serie de factores que ahora os comentaré que pueden estar incidiendo en que sea más fácil que tenga TOC, pues que desarrolle en ese momento el inicio del TOC. ¿Cuáles son los factores a nivel de personalidad que pueden estar haciendo que una persona tenga más probabilidades de tener TOC? Yo diría que uno de los factores que es muy importante son aquellas personas que tienen un alto nivel de responsabilidad, que se sienten muy responsables de todo, y hace que esté siempre preocupada por lo que pueda pasar, por las situaciones en las que al final se vea implicada. Pero es curioso porque este tipo de situaciones hace que la persona piense que si en ese momento ve que hay algo que puede evitar y que él puede actuar para corregir, ya se siente responsable de esa situación, aunque no haya tenido nada que ver con eso. Con lo cual al final se hace mucho más responsable de lo que debería de situaciones de su entorno. Sobre todo de aquellas cosas que prevé que puede ser un peligro, que puede pasarle algo a alguna persona y que él pueda pensarlo. Porque como te dije al principio, las creencias erróneas de que si una persona cree que puede en este caso percibir un peligro, ya tiene que hacer algo para manejarlo, controlarlo y evitar que suceda. Por lo tanto, se hace muy responsable de todas las cosas que ocurren. Otra característica, otro factor que hace que pueda ser más fácil que una persona desarrolle TOC es el hecho de que la persona al final tiene tendencia a catastrofizar. Y es que todo lo que en este momento puede estar percibiendo lo imagina, se lo percibe o lo hace en ese momento mucho más grande de lo que realmente es. Es aquello de que casi todo tiene una importancia de 0 a 10 de 12. Es como que todo al final puede ser tan grave que todo lo contempla como algo angustioso y desesperante. Si además de que esta persona pues se responsabiliza de todo, tiene pues una sensación de que todo puede ser muy malo, si además es una persona con un alto nivel de perfeccionismo, puede ser que ya estemos haciendo que sea muchísimo más probable que desarrolle este trastorno. Con esto no te quiero decir que si tú eres una de esas personas que eres responsable y tienes tendencia a exagerar un poco las cosas y que eres un poco perfeccionista, automáticamente tengas que tener TOC. No es eso. Pero sí que es cierto que cuando hacemos lo que pueden ser los estudios estadísticos y vemos aquellos problemas, situaciones que están abarcando el TOC, vemos que hay muchísimas personas que cumplen estos criterios. Por lo tanto, es algo que nos hace pensar que hay un denominador común y que se pueden en este momento, pues analizando estas situaciones, también utilizar todos estos conocimientos para hacer una prevención y para que podamos a la hora de hacer los tratamientos, hacerlos de manera mucho más adecuada. Por lo tanto, yo creo que es importante que conozcamos cuáles son los elementos que pueden hacer que sea más fácil que una persona desarrolle el TOC.